Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy domingo 11 de enero de 2026, titulada Cristo será magnificado. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, venimos ante usted con gratitud y con reverencia. Gracias por permitirnos abrir su palabra y poder dedicar este tiempo para aprender más de usted. Reconocemos que sin su Espíritu Santo no podemos comprender ni aplicar las verdades que vamos a estudiar ahora. Le pedimos, Padre, que prepare nuestra mente y nuestro corazón, que quite toda distracción, todo prejuicio y toda carga que nos impida escuchar su voz. Háblenos de manera personal y enséñenos a cómo vivir de tal forma que Cristo sea exaltado en nuestra vida. Guíenos en este repaso y ayúdenos con nuestros sentimientos y denos un espíritu humilde y dispuesto a obedecerle. Que este tiempo pueda fortalecer nuestra fe, renueve nuestro compromiso con usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vivimos en un mundo que mide el valor de las personas por sus logros, por su imagen o por la aprobación que reciben de los demás. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a mirar la vida desde unas perspectivas diferentes, la del cielo. La lección de hoy nos lleva a reflexionar en qué ocupa realmente el centro de nuestro vivir cada día y qué mensaje puede transmitir nuestra fe cuando somos puestos a prueba. Este repaso no es solo un análisis bíblico, sino una invitación a considerar qué estamos nosotros mostrando con nuestra manera de vivir. Y más allá de las circunstancias, de las dificultades o de las opiniones ajenas, Dios desea que nuestra vida pueda ser un reflejo claro de su carácter. Al comenzar, pidámosle al Señor un corazón siempre dispuesto a escucharle y a dejarnos transformar para que este estudio no se quede solo en conocimiento, sino que lo podamos convertir en una experiencia práctica que glorifique a Cristo. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en Filipenses 1 del 19 al 20, donde Pablo expresa su firme expectativa de que pase lo que pase, Cristo será glorificado en su vida, ya sea por medio de su vida o de su muerte. La meta principal de nosotros como cristianos, de cada uno de nosotros como cristianos, no es nuestra propia reputación o la seguridad, sino que Cristo sea exaltado en cada circunstancia de nuestra vida. El llamado a glorificar a Cristo, Pablo sabía que su vida podía terminar en muerte, pero incluso eso sería una oportunidad para él, para que Cristo fuera honrado en su cuerpo. Evitar poner la mirada en nosotros mismos. La Biblia no se enfoca en los logros humanos, porque lo bueno que hay en nosotros es gracias a Dios, y no debemos depender de nuestras propias fuerzas. El reconocimiento humano puede distraernos de nuestra dependencia total en Cristo. Vivir y actuar por Cristo, los verdaderos hijos de Dios rechazan la autoexaltación, porque su esperanza no está en sí mismo, sino en Jesús y en su obra. La meta de todo buen trabajo cristiano no es el aplauso de las personas, sino glorificar a Dios por medio de Jesús. El sacrificio y el amor de Cristo deben motivarnos cada día. Cuando nosotros comprendemos profundamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nuestro corazón se llena de gratitud y Cristo se vuelve el centro de nuestro vivir y de nuestro hablar. La memoria del Calvario nos ayuda a mantener el gozo y la vanidad fuera de nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos magnificar a Cristo en nuestra vida diaria? En nuestro trabajo o en el servicio, dejar siempre que las decisiones y nuestras actitudes puedan reflejar a Jesús más que nuestros propios intereses. Podemos
podemos magnificarlo también en la adversidad, confiando en Dios y testificando de su fidelidad en medio de las dificultades. También lo podemos hacer en la comunidad, mostrando humildad y amor, enfocándonos en que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Recordemos que no vivimos para nuestra propia gloria, sino para que Cristo pueda brillar en cada aspecto de nuestra vida. Esa es la meta. Y una de las preguntas que tenemos en nuestra lección dice Filipenses 1, 19 y 20. ¿Cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio? ¿Qué considera incluso más importante que ser absuelto? En nuestra lectura bíblica en Filipenses 1, 19 al 20, Pablo expresa con claridad cuál es su expectativa y sus prioridades. ¿Cuál es la expectativa de Pablo sobre su juicio? Pablo espera que el resultado de su juicio sea para su salvación. Confía en que por medio de las oraciones de los creyentes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, Dios usará esas situaciones, sea cual sea el veredicto humano, para cumplir su propósito eterno en él. No habla solo de una absolución legal, sino de la obra salvadora y sostenedora de Dios en su vida. ¿Qué considera más importante de ser absuelto Pablo? Pablo, lo más importante no es quedar libre, sino que Cristo sea magnificado en su cuerpo, ya sea por su vida, si continúa viviendo y sirviendo, o por su muerte, si su fidelidad culmina en el martirio. En otras palabras, su mayor anhelo no es preservar su vida ni su libertad, sino honrar a Cristo plenamente, sin vergüenza y sin temor, cualquiera que sea el resultado del juicio. Pablo nos muestra a nosotros que la verdadera victoria del cristiano no está en las circunstancias favorables, sino en que Cristo sea glorificado a través de nuestra vida, aún en medio de pruebas, de injusticia o de pérdida. Aunque Pablo había pasado por cárceles, por azote, por naufragios, persecuciones constantes y peligros de todo tipo, él no se presenta como una víctima ni centra su atención en el dolor físico o emocional, sino que todo lo contrario, que deja bien claro que eso no era lo más importante para él. ¿Qué nos revela esto sobre Pablo? Nos revela que el sufrimiento no dominaba su pensamiento, porque para Pablo los golpes, las cárceles y las amenazas de muerte eran reales, pero no era el centro de su experiencia cristiana. Él no medía el éxito de su vida por la ausencia del problema, sino que por su fidelidad a Cristo. Su mayor carga era espiritual, no personal. Cuando dice que lo que más le agobiaba era la preocupación por todas las iglesias, nos muestra que su corazón estaba enfocado en la fe de los nuevos creyentes, en el crecimiento espiritual de la iglesia, en la unidad y la pureza del evangelio. Su dolor más profundo no venía de los azotes, sino de ver a los creyentes en peligro espiritual. Un liderazgo marcado por el amor y la entrega. Pablo vivía para Cristo y para su iglesia, y su disposición al sufrir tenía sentido porque su vida no giraba en torno a sí mismo, sino a la misión que Dios le había confiado. Pablo nos enseña que cuando Cristo es magnificado, el sufrimiento personal pierde el protagonismo y el bienestar de otro se vuelven prioridades para nosotros. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿qué ocupa más espacio en nuestra mente? ¿Nuestras dificultades o el cuidado espiritual de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor?
La experiencia de Pablo nos confirma que magnificar a Cristo no significa tener una vida sin pruebas, sino una vida en la que el amor por Dios y por su iglesia es más fuerte que el dolor que el miedo o que la injusticia. La otra pregunta que tenemos nos dice, en 1 Corintios 4, de 14 al 16, 1 Tesalonicenses 2, 10, 11, Gálatas 4, 19, Filemón 1, 10, ¿qué relación tenía Pablo con las iglesias que estableció y con las personas que condujo a Cristo? Los pasajes citados aquí nos revelan que la relación de Pablo con las iglesias y con las personas que él llevó a Cristo no eran distantes, no solo doctrinal, sino profunda, personal y paternal. ¿Qué tipo de relación tenía Pablo? Tenía una relación de un padre espiritual. En 1 Corintios 4, del 14 al 16, Pablo se presenta como padre en Cristo. No escribe para avergonzar, sino para amonestar con amor y exhortar a los creyentes a imitar su ejemplo como lo haría un padre con sus hijos. En Filemón 1:10, al referirse a Onésimo como mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, no muestra un vínculo personal y activo, nacido del Evangelio. Pablo no solo predicaba, formaba vidas, una relación de cuidado y de ternura. En 1 Tesalonicenses 2, del 10 al 11, aquí Pablo describe su trato como el de un padre que anima, que consuela y exhorta a sus hijos, con una conducta santa, justa e irreprensible. Esto refleja cercanía, paciencia y un interés genuino por el crecimiento espiritual de cada creyente. Una relación marcada por el sacrificio y el dolor espiritual. En Gálatas 4:19, Pablo expresa que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Esta imagen nos muestra cuánto le dolía ver a sus hijos espirituales en peligro de apartarse del evangelio verdadero. Para Pablo, la salvación no termina en la convención. Le importaba la madurez espiritual. Pablo tenía con las iglesias y con los creyentes una relación paternal, amorosa, sacrificial y profundamente comprometida. No los veía como números ni como proyectos, sino como hijos espirituales por quienes estabas dispuesto a sufrir, a orar y dar su vida con un solo propósito: que Cristo fuera formado en ellos y magnificado en sus vidas. Este pasaje resalta una verdad profunda y desafiante de un cristianismo auténtico, porque vivir como Cristo no siempre produce aplausos, pero siempre glorifica a Dios. El espíritu de entrega de Pablo. Pablo declara estar dispuesto a gastar y gastarse por los creyentes. Esto significa que él estaba listo no solo para lo que él tenía, sino a darse a sí mismo su tiempo, sus fuerzas, su reputación y hasta su vida. Porque su amor pastoral reflejaba el mismo amor sacrificial de Jesús, que no se reservó nada para salvarnos. La paradoja del discipulado. Paradójicamente, cuanto más una persona vive como Cristo, con fidelidad, con entrega, con pureza y coherencia, más probable es que enfrente rechazos, incomprensión o persecución. Pablo lo afirma con claridad en 2 de Timoteo 3:12. La vida piadosa confronta al mundo y a veces incluso incomoda dentro de la misma comunidad de fe. El testimonio más poderoso. Aún así, los cristianos fieles se convierten en el testimonio más elocuente del Evangelio, porque no siempre predican con palabras, sino con paciencia en las pruebas, con gozo en medio del sufrimiento,
con ánimo cuando todo parece injusto, con fe inquebrantable en Dios, tal como enseña Elena G. de White. La actitud de Pablo en prisión fue un sermón continuo, porque su manera de sufrir con esperanza proclamaba que el Evangelio es verdadero y transformador. La conexión con Filipenses 1:7. Pablo estaba preso, pero su espíritu era libre. Su fidelidad bajo presión confirmaba la gracia de Dios, actuando en él, y fortalecía la fe de los creyentes. Así Cristo era magnificado no solo por lo que Pablo decía, sino por cómo él vivía. Este mensaje nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a reflejar a Cristo aún cuando eso no nos haga populares? Vivir fielmente puede traernos oposiciones, pero no hay forma más poderosa de glorificar a Dios que una vida transformada, perseverante y llena de esperanza en medio de las pruebas. La otra pregunta que tenemos nos dice, evaluar cómo vive y trata a las personas, especialmente a quienes no te tratan bien. ¿Qué clase de testimonio presenta acerca de Jesús? Esta pregunta nos invita a tener una autoevaluación honesta y espiritual, no para condenarnos, sino para permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Una evaluación personal, la manera en que nosotros tratamos a las personas, especialmente a quienes no nos tratan bien, nos revelan con claridad. Se lo voy a repetir. La manera en que nosotros tratamos a las personas, especialmente a quienes no nos tratan bien, revelan con claridad quién es que gobierna nuestro corazón y qué tan visible es Jesús en nuestra vida. Cuando nosotros respondemos con paciencia en lugar de ira, con gracia en vez de resentimiento, con amor en medio de injusticia, estamos dando un testimonio silencioso pero poderoso del carácter de Cristo. El modelo de Jesús, Jesús fue rechazado, fue incomprendido y fue maltratado. Y aún así respondió con perdón, con mansedumbre y con verdad. Si nuestra reacción puede reflejar ese espíritu, aunque sea de manera imperfecta, Cristo está siendo magnificado en nosotros. ¿Qué testimonio estaríamos dando? Si reaccionamos como todo el mundo reacciona, nuestro testimonio se debilita. Pero si persistimos que el Espíritu Santo pueda controlar nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras decisiones, incluso en situaciones difíciles, el Evangelio se vuelve visible y creíble. Porque no se trata de perfección, sino de dirección. ¿Estamos avanzando hacia una vida más parecida a la de Jesús? Hoy es un buen momento para que nos preguntemos, ¿cómo hablo de los demás cuando no están presentes? ¿Cómo trato a quien me hiere o me ignora? Ver la persona a Jesús en mi forma de responder. Cada relación es una oportunidad misionera, aún en el trato con quienes no nos tratan bien. Podemos mostrar que Jesús vive en nosotros. Cuando nosotros elegimos amar como Él amó, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo que glorifica a Dios. Mis queridas familias en Cristo, al nosotros recorrer esta lección, nos queda claro que la fe cristiana no se demuestra solo en palabras, sino en la forma en que nosotros elegimos vivir cada día. Nuestra vida, con sus decisiones pequeñas y grandes, se puede convertir en un escenario donde Cristo puede ser visto exaltado. Hoy el llamado es personal, y es que permitamos que Cristo sea el centro de nuestras motivaciones, aun cuando no sean comprendidos, aun cuando no recibamos reconocimientos, aun cuando hacer lo correcto nos cueste. Dios no nos pide éxito humano, sino fidelidad. A cada uno de nosotros, en nuestras realidades particulares, al que sirve en silencio,
al que atraviesa pruebas, al que se siente cansado o poco valorado. El Señor nos recuerda que nada vivido para Él es en vano. Una actitud correcta, una respuesta llena de gracia, una perseverancia firme pueden ser el medio por el cual otros conozcan a Jesús. Hoy, Dios nos invita a que podamos tomar una decisión consciente, vivir de tal manera que Cristo sea visible en nosotros, no mañana, no cuando las circunstancias cambien, sino hoy, allí donde estemos. Que al salir de este repaso podamos decir con nuestro corazón: Señor, use mi vida con todo lo que soy, que usted sea, para que usted sea, pueda ser glorificado en mi vida. Así es, mis queridos, que esta verdad no se quede solo en palabras, sino que se pueda reflejar en nuestra manera de vivir. Que cada uno de nosotros pueda permitir que Cristo sea magnificado en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en cada lugar donde Dios nos llame. Sigamos adelante con fe, con humildad y con esperanza, sabiendo siempre que una vida entregada a Jesús siempre glorifica su nombre, aún en medio de las pruebas. Amén. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por su palabra que nos confronta, nos anima y nos guía. Gracias por el ejemplo de Jesús y por la vida del apóstol Pablo, que nos recuerda que vivir para usted es el mayor propósito de nuestra existencia, nuestro mayor regalo. Padre, hoy ponemos nuestra vida en sus manos. Examine nuestro corazón, nuestras actitudes y nuestras palabras. Ayúdanos a reflejar a Cristo en la manera en que pensamos, hablamos y tratamos a los demás, especialmente cuando no nos es fácil hacerlo. Denos un espíritu humilde, paciente y lleno de amor siempre. Fortalezcanos en medio de las pruebas y ayúdanos a permanecer fieles, aun cuando no seamos comprendidos o valorados. Que nuestra vida pueda ser un testimonio vivo de su gracia y de su verdad. Que su Espíritu Santo pueda guiarnos cada día para que Cristo pueda ser magnificado en nosotros y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar su nombre. Ponemos este día como cada día en sus manos para que sea usted quien guíe cada cosa que hacemos. En el nombre precioso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridas familias, que pasen un feliz y maravilloso domingo. Recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga siempre. Hasta mañana.